Hoy estamos aquí en Chile, donde acaba de ganar las elecciones Kast. Un cambio. La extrema derecha gana después de Pinochet. Vuelve al poder una persona que habla abiertamente de Pinochet, que habla abiertamente de lo que ha pasado, que promete de pegar duro a lo que sea la migración, a los mapuches. ¿Qué opinas de todo eso? Mira, yo creo que hay muchas visiones que no dan cuenta de la realidad, porque desgraciadamente, es muy triste decirlo, yo creo que no van a cambiar las cosas en Chile. La llamada centroizquierda chilena, que durante 6 gobiernos estuvo a cargo de la gestión del gobierno chileno, valga la redundancia, lo que hizo básicamente fue legitimar, consolidar y profundizar la obra económico-social de la dictadura. En definitiva, yo creo que en Chile formalmente existe una democracia, pero en los hechos no. En los hechos los grandes grupos económicos tienen un control prácticamente hegemónico de la sociedad chilena, inmenso. Económico, social, cultural, los medios de comunicación. Y las grandes estructuras que estableció la dictadura siguen plenamente vigentes en el ámbito laboral, en el ámbito sindical, de la educación, de la salud, de la vivienda, en el campo agrícola, minero, pesquero. El modelo de desarrollo es el mismo modelo neoliberal que impuso la dictadura, un modelo basado en una exportación de materias primas, que no tiene ninguna incidencia en la industrialización, que no desarrolla la ciencia y la tecnología, no le aporta mayor valor agregado, sino que lo que hace Chile lo hace de manera eficiente, pero acotado a lo que es básicamente exportación de materias primas. ¿Y por qué, según ti, hemos llegado a Kast? ¿A que gane Kast hoy? Lo más triste es que yo creo que no tiene mayor importancia el triunfo de Kast. ¿Piensa que sea una continuidad? Va a ser una continuidad. En el fondo, si Kast no va a tener que cambiar nada estructural, porque todo lo estructural es lo que dejó la dictadura y que consolidó la centroizquierda. Que de una cierta parte. Y lo que sí, claro, hay ciertos temas nuevos, como el tema de la migración, que ha sido muy fuerte en América Latina, sobre todo con el proceso venezolano y también de alguna manera Colombia. Y claro, eso está afectando, pero por un lado está afectando, por otro lado, para los grandes grupos económicos es más mano de obra barata que llega a Chile. Entonces, lamentablemente, ahora, yo creo que esperemos que al fin quede claro todo esto, porque tanto la derecha como la centroizquierda se han empeñado en generar un escenario en el cual todo parece distinto. Parece que hay una derecha muy pinochetista y una centroizquierda que no lo es y que busca otro modelo, y no es así. Y hemos vivido engañados durante 35 años. Lo que estás diciendo refleja un poco tenemos acá una entrevista que tú nos has mostrado previamente de Alejandro Foxley, antiguo ministro de Hacienda de Aylwin. El primer ministro de Hacienda, claro, durante 4 años de la Concertación. ¿Nos puede comentar tal vez? Porque yo pienso que cuando tú hablas de continuidad, lo que dice Alejandro Foxley refleja bien tus palabras. Yo creo que si quieres léela, porque yo creo que para los auditores, más que mi palabra, va a ser la palabra de Foxley. Bueno,
Leyendo la respuesta que Alejandro Fox había hecho a esa entrevista en los años 2000. En el año 2000, claro, mayo de 2000. El drama en la situación de Pinochet es precisamente ese. En el sentido que normalizó la economía y alcanzó la estabilidad política lee la del pregunta país. primero, Sí. para que se entienda. Claro. El periodista pregunta, ¿no cree que cuando los historiadores en 50 años más analicen este periodo, el periodo de la dictadura de Pinochet, puedan encontrar un tanto hipócrita esta persecución a Pinochet, considerando que él normalizó la economía y reencauzó la estabilidad política del país, destruida a principios de los 70? Y Foxley contesta que el drama... Perdón, recién había vuelto de Londres, Pinochet. Okay. Para contextualizar un claro. poco, sí, mejor decirlo. El drama en la situación de Pinochet es precisamente ese. Él realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entregó a ese gobierno en el año 73 con Sergio de Castro a la cabeza, en forma modesta y en cargos secundarios, pero que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar que creía en la planificación, en el control estatal y en la verticalidad de las decisiones, de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y que quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Pero sí, porque ahí viene algo. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama personal es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese periodo, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensobrecida. Es una apología de lo que hizo Pinochet en materia económica y social. Y la hace el ministro de Hacienda de Elwin. Y la hace el ministro de Hacienda de Elwin, es decir, la personalidad más relevante en lo que fue la política económica que llevó a cabo, que empezaron a llevar a cabo los gobiernos de la Concertación. O sea, es una confesión absoluta de una derechización total de lo que fue la centroizquierda chilena, porque la centroizquierda chilena, cuando combatió la dictadura, no solo combatió las violaciones graves de derechos humanos, sino que combatió la estructuración de una economía extremadamente neoliberal y perjudicial para los intereses de los trabajadores en todos los ámbitos. Y todo eso, la élite de centroizquierda, entre comillas, ya pasó a ser de centroizquierda, entre comillas, chilena, lo empezó a encontrar positivo. Después de que cuando en la oposición a la dictadura dijeron que lo iban a cambiar sustancialmente. Tal vez que la izquierda debería hacerse una autocrítica, viendo que hay personas como Kast que llegan al poder, al revés de comentar sus logros, de decir que la población no entendió. Tal vez deberían aceptar de ser parte de ese mismo sistema. No, porque eso significa sería desnudarse. Y ellos no están dispuestos a desnudarse por ningún motivo, obviamente. Entonces, y que además esto se compagina con cosas realmente increíbles. Por ejemplo, con el hecho de que esos líderes como Alejandro Foxley, que encabezaron el gobierno a partir de 1990, destruyeron también de manera silenciosa y encubierta todos los medios de comunicación de centro izquierda que habían, que a pesar de todo se habían constituido en la lucha contra la dictadura, diarios, revistas, fueron todos destruidos por el propio gobierno de centro izquierda, a través de la discriminación del avisaje estatal, a través del bloqueo de fondos extranjeros y a través de otras martingadas que
que llevaron a cabo. Bueno, hoy lo que pasa con el Clarín de Chile y además, también eso, incluyendo el tema del Clarín, que había sido el diario de mayor circulación en Chile, que fue confiscado por la dictadura y que la Concertación no lo quiso devolver a sus dueños, que habían prometido volver a lanzarlo. O sea, hubo una política absolutamente absurda, si es que uno no entiende que justamente respondía a una extrema derechización del liderazgo de centro-izquierda, pero que no podía reconocerse como tal. Entonces, para eso era absolutamente necesario destruir esos medios, porque si no, esos medios iban a desnudar esta derechización. Pero ahora, entonces, Kast llega al poder después que, de una cierta forma... Perdón, llega al gobierno, no llega al poder. El poder lo tienen los grandes grupos económicos. Sí, en Chile. Y siguen teniéndolo, y siguen teniéndolo. El administrador cambió. Sí, es una buena manera de decirlo, claro. Porque es cierto que Boric tenía lo mismo poderoso detrás y se vio también en su manera de actuar. Las políticas de Boric fueron totalmente continuistas en cuanto a favorecer, a seguir favoreciendo a los grandes grupos económicos chilenos. Incluso sucedió, pero clarísimo, con el sistema de salud, que estaba prácticamente en la ruina, y hizo aprobar leyes para salvarlo. Un sistema de salud absolutamente injusto, como el de las ISAPRES. También sacó una ley que fortalece, que consolida, con algunos pequeños cambios positivos, pero que consolida el sistema de AFP, el sistema de pensiones, que es lo más absolutamente favorable a los grandes grupos económicos y perjudicial para los trabajadores, sobre todo los de menores ingresos. Eso también, a pesar de que habían prometido, por supuesto, cambiarlo cuando fueron candidatos, pero igual que los otros gobiernos anteriores de centro-izquierda, lo consolida finalmente. La entrega del litio también sigue la entrega del litio a un gran grupo económico, que es el yerno de Pinochet, el señor Ponce Lerú. Y esto lo prorroga hasta 2060, que la mitad del litio va a seguir siendo de Ponce Lerú hasta 2060. No, es increíble. A pesar de que dijo que no iba a entrar al tratado del TPP-11, un tratado que evidentemente consolida el neoliberalismo a nivel internacional, lo hizo también. También no iba a culminar un tratado con la Unión Europea, solitario, de Chile con la Unión Europea, también lo continuó para aprobarlo. Es decir, todas las políticas centrales del gobierno de Boric, mal llamado de izquierda, han sido también absolutamente continuistas con el modelo neoliberal. Pero claro, eso no se dice, porque eso quiebra todo este escenario que está muy bien diseñado desde los años 90, que es un diseño en el cual existe una derecha pinochetista, aunque algunos sectores no tanto, y una centroizquierda que por supuesto está contra el neoliberalismo. Y en ese sentido, ¿tú no piensas que la derecha de Kast pueda regresar a algo como más represivo, como poder haber... ¿Para qué? Si toda la estructura económica y social responde al ideal de la derecha económica. Puede ser más represivo en algunos aspectos respecto del tema de la seguridad, pero ahí también tampoco tiene, esto es algo que tampoco se sabe fuera, los gobiernos chilenos no tienen tuición sobre las Fuerzas Armadas y Carabineros, operacionalmente hablando. De acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional que impuso Pinochet en febrero de 1990, las Fuerzas Armadas y Carabineros son autónomos en términos operacionales. Y de hecho eso se comprobó cuando vino la represión al estallido social, en que el ejército tuvo una conducta diametralmente opuesta a Carabineros. El ejército no reprimió, y Carabineros sí lo hizo de manera bastante violenta, dejando centenares de personas mutiladas de la vista. Pero eso fue iniciativa de Carabineros.
que estaban enojados. Todo indica que estaban muy enojados con Piñera, porque Piñera, el presidente Piñera, que era un presidente, entre comillas, de derecha, había sido el único que se había atrevido a sacar a un comandante en jefe desde el año 2005. Y todo indica que Carabineros quedó furioso con Piñera, entonces reprimió la bala duramente. Pero el ejército actuó de una manera y Carabineros de otra. ¿Por qué? Porque el ejército era autónomo y Carabineros era autónomo. Pero eso no se dice en Chile, no se dice. Esos temas tabú, porque significaría... ¿Significaría cambiar las cosas? No, significaría que la gente por lo menos empezara a saber en qué país se vive. Si lo peor que hay en Chile es que la gente no sabe qué es lo que es nuestro país desde el punto de vista político, económico y social. Se cree en el cuento que es una democracia porque van a votar, pero van a votar en condiciones que no influyen en términos reales sobre el sistema político y económico chileno. Porque como lo dijiste bien, los poderosos son otros. Poderes están en los grandes grupos económicos y claro, desgraciadamente la élite de centro izquierda que efectivamente fue electa 6 veces a la presidencia, se derechizó completamente, pero se derechizó de manera encubierta. Nunca ha reconocido esa entrevista que dio Fox y fue para una revista elitista. Claro. Eso no lo conoce. La revista La J. sociedad chilena no conoce que la élite de la Concertación ha hecho una apología de lo que hizo Pinochet en términos económicos y sociales. Sí, el drama es ese, es que en Chile no se conoce lo que realmente está pasando en materia de estructura. Hay discursos que son... Discursos se pueden hacer cualquiera puede hacer el discurso de cualquier cosa, pero la realidad es esa, que no existe un sistema democrático.